Buenas tardes, jóvenes. Buenas Buenas tardes, tardes. doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vean, veo que hay 45, pero bueno, vamos a comenzar. Por los que son puntuales, vamos a comenzar con la clase. Vean, el tema que vamos a ver ahora es sobre patología tiroidea. Al hablar de patología de la tiroides, estamos hablando de un tema que tiene un buen componente de medicina interna. De hecho, pues una buena parte de las patologías tiroideas son de abordaje de medicina interna. Cuando ya ustedes lleven medicina, no sé si en la medicina 1 o en la 2, pero van a tener también sus clases de patología de tiroides, donde van a ver todo lo que es hipotiroidismo, bocios y todo ese tipo de cuestiones. Sin embargo, el manejo del paciente con patología tiroidea está asociado también a cirugía. Es un manejo conjunto. Hay mucha de la patología tiroidea que también se vuelve quirúrgica. Entonces, de eso es que vamos a tratar en esta clase. La glándula tiroides, como todos saben, está ubicada en el cuello, en la cara anterior del cuello. Está adosada a la tráquea y está asociada también a muchas estructuras. Posee dos lóbulos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, el istmo, que es el que une ambos lóbulos, este otro que se llama lóbulo piramidal, que no siempre está presente también. Ahora, cada lóbulo tiroideo está irrigado por dos arterias. Una arteria tiroidea superior, esta que vemos acá, y una arteria tiroidea inferior. Y a su vez está drenada por dos venas, una vena tiroidea superior y una vena tiroidea inferior. Esas son las principales y son casi que constantes. Hay otras venas, como ven estas que están acá, que muchas veces también las encontramos, y en ocasiones hay otra arteria que llega también por aquí abajo. Pero las principales son las tiroideas superiores e inferiores. La arteria tiroidea inferior es rama del tronco tirocervical, que es rama de la arteria subclavia. Todo esto tienen que revisarlo en su anatomía. Y la arteria tiroidea superior es rama de la arteria carótida. Aquí tenemos una vista posterior de los lóbulos y observamos también, si ven estos puntitos, esto y esto, son las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides regulan el metabolismo del calcio. Generalmente son 4, como se ve en este esquema, y se encuentran adosadas a la cara posterior de la glándula tiroides. Tenemos también otras estructuras importantes que son esto que ven aquí, que son los nervios laríngeos recurrentes o laríngeo inferior. Son estructuras muy importantes, sobre todo a la hora de hacer la cirugía de tiroides, porque estos nervios inervan las cuerdas vocales. Entonces, si se lesionan, va a quedar el paciente con problemas de voz. Esto que vemos aquí es el esófago. Vea que también está a veces adosado aquí a la glándula tiroides. Aquí tenemos una vista lateral. Esto se hace durante la cirugía. Vean, aquí ya se ligaron la arteria tiroidea superior e inferior.
el inferior todavía no lo han ligado, y las venas. Vena tiroidea superior, tiroidea inferior es esta, y aquí hay otra venita accesoria también. Vean acá esta estructura sobre todo, que es el nervio que les decía, el nervio laríngeo inferior o recurrente. Corre en el surco tráqueo-esofágico, es decir, entre la tráquea y el esófago. Y este da movilidad a la cuerda vocal, hace que las cuerdas vocales se movilicen. Tenemos, por otro lado, este nervio que ven acá, que es el nervio laríngeo superior. Y este nervio lo que hace es darle tensión a la cuerda vocal. Este la pone tensa. Cuando se lesiona este nervio, el paciente queda con la voz un tanto cansada. Y cuando se lesiona el laríngeo inferior, el paciente puede llegar hasta a perder la voz. Queda con una disfonía bien marcada. Para entender el funcionamiento de la glándula tiroides, tenemos que hablar del eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. ¿Qué es esto? Vean. Acá tenemos a la glándula tiroides. Básicamente, la glándula tiroides sirve para producir hormonas tiroideas, que son la T3, la triodotironina, y la T4, que es la tetraiodotironina. Esa es la función de la glándula tiroides y es el único órgano, la única glándula en el cuerpo humano que produce hormonas tiroideas. Para que la hormona tiroidea se produzca, se debe producir a nivel del hipotálamo un estímulo por medio de la TRH, u hormona liberadora de tirotropina. Entonces, esta hormona, producida por el hipotálamo, estimula a la hipófisis para que la hipófisis libere TSH, que a su vez estimula a la glándula tiroides. Entonces, es un mecanismo que funciona así de esa manera. El hipotálamo estimula a la hipófisis y la hipófisis estimula a la glándula tiroides. Por un mecanismo de retroalimentación, cuando las hormonas tiroideas están bajas, se estimula la producción de hormonas. El hipotálamo lo que hace es estimular a la hipófisis para que la hipófisis estimule a la glándula y la glándula libere hormonas. Cuando las hormonas tiroideas están elevadas, es al contrario. Es el hipotálamo deja de estimular a la hipófisis y la hipófisis deja de estimular a la glándula tiroides para disminuir la producción de hormonas tiroideas. Esto es en condiciones normales y así a grandes rasgos lo que sucede. Aquí vemos nuevamente el eje hipotálamo, hipofisiario y tiroideo. En el hipotiroidismo, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de hipotiroidismo, quiere decir que hay baja hormonas tiroideas circulantes en sangre. Y cuando hablamos de hipertiroidismo, tenemos niveles elevados de T3 y T4 en sangre. Cuando el problema de producción de hormonas tiroideas se da puramente a nivel de la glándula tiroides, esto se llama hipotiroidismo primario, cuando el funcionamiento deficiente es a nivel de la glándula tiroides. Si el problema es por exceso o falta de estímulo de la TSH sobre la tiroides y es por falla de la hipófisis, esto se llama hipotiroidismo secundario. Quiere decir que el problema no es en sí de la glándula tiroides funciona bien, sino que el problema viene por la hipófisis, que la hipófisis no está funcionando bien, no libera la suficiente TSH y a su vez no estimula bien a la glándula tiroides. De igual manera, si el problema es a nivel de hipotálamo, ya hablamos de un hipertiroidismo o un hipotiroidismo terciarios. Pero estas son patologías más de manejo médico. Esto lo van a ver más a fondo en medicina interna. ¿Cómo se producen las hormonas tiroideas?
La tiroides es una glándula y tiene acinos. Dentro de los acinos, esta es una célula tiroidea. En los acinos hay una serie de células tiroideas y en su interior almacenan un material coloide. Es un material como que fuera miel, es un tanto espeso y parece, se ve un poco mieloso, como que fuera miel. Aquí tenemos el material necesario para que la célula produzca hormonas tiroideas. Y aquí se almacena la tiroglobulina yodada en la luz de los acinos tiroideos. Entonces, esta tiroglobulina yodada es captada por la célula, sufre una serie de procesos en el retículo endoplásico rugoso y hay una serie de procesos y al final liberan T3 y T4 al torrente sanguíneo. Las células tiroideas o la glándula tiroides en general capta todo el yodo que ingresa al organismo por cualquier vía, ya sea el yodo ingerido, por ejemplo, por la sal que consumimos casi toda, por no decir que toda la sal es yodada. Hay algunos alimentos que son ricos en yodo, pero también el yodo que nos podemos poner en las manos al lavarnos con jabón yodado. Hay muchos tintes para el pelo que también tienen yodo. Todo eso es absorbido y al final captado por la glándula tiroides. Entonces, todo el yodo que entra en contacto con el organismo, al final va a ser captado por la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides está ávida, o por decir hambrienta de yodo. Esto nos va a servir para tratar los cánceres. Ya vamos a ver por qué razón. Bien, como todos saben, me gusta la astronomía. Este es el planeta Saturno. Y aquí vemos una de las lunas de Saturno. Este es el planeta Júpiter. Bien, aquí otra vez lo que hablábamos del eje hipotálamo, hipoficiario, tiroideo. Y pues todo el yodo que ingresa al organismo es captado por la glándula para al final producir T3 y T4. El yodo inorgánico que llega al organismo se reduce a ion yoduro en el intestino. Por eso, en una de las láminas, aquí, ven que aquí está el intestino. Entonces, todo el yodo que es ingerido, yodo inorgánico, se reduce a ion yoduro en el intestino. Y luego es depurado del plasma por la glándula tiroides. La glándula tiroides es el órgano que por gramo de tejido tiene la mayor cantidad de irrigación sanguínea y está bien cerca de grandes vasos, cerca de la aorta, de la carótida, de la subclavia. La irrigación que tiene es bien abundante. Entonces, todo el yodo al final va a dar a la tiroides, siendo depurado del plasma por la glándula tiroides. Las necesidades tiroideas normales de yodo son de 50 a 100 microgramos diarios. Es decir, esta es la cantidad diaria que necesitamos ingerir de yodo. Generalmente la consumimos. En una dieta normal, generalmente consumimos esa cantidad de yodo. Y la reserva de almacenamiento de yodo es de aproximadamente 3 semanas. ¿Qué significa esto? Cuando se opera a un paciente y se le quita toda la glándula tiroides, este paciente deja de producir hormonas tiroideas, pero las que ya están circulando en sangre se mantienen también activas durante aproximadamente 3 semanas. Es decir, el paciente va a durar todavía 3 semanas con las hormonas tiroideas que tiene circulando, pero gradualmente va entrando en hipotiroidismo. Entonces, todo paciente operado va a quedar de por vida tomando hormonas tiroideas. Ya lo vamos a ver más adelante también. Bien. Hablando un poquito de las hormonas tiroideas. Como repito, esto lo van a ver ustedes un poco más a fondo en medicina interna. Pero si la T3 y la T4 están elevadas, estamos hablando que hay un hipertiroidismo, porque están elevadas las hormonas tiroideas. Ahora, si las hormonas tiroideas están elevadas y la TSH está baja, esto significa que la hipófisis
no está estimulando a la glándula tiroides. Pero a pesar de que no esté siendo estimulada, la glándula produce cantidades elevadas de hormona. Entonces el problema es propio de la glándula tiroides. Y esto se llama hipertiroidismo primario. Perdón. Si la TSH está elevada, lo normal que esperaríamos es que las hormonas tiroideas también estén elevadas. Pero si a pesar de que la TSH esté elevada, la T3 y la T4 están disminuidas, quiere decir que la glándula tiroides no está respondiendo adecuadamente al estímulo de la hipófisis. Esto se llama entonces hipotiroidismo primario, porque el problema es propio de la glándula tiroides. Vean este caso. Si la TSH está elevada y la T3 y la T4 están elevadas, esto significa que la glándula tiroides está respondiendo adecuadamente. La hipófisis estimula a la glándula y la glándula responde aumentando la producción de hormonas. O sea que la glándula funciona bien. El problema está aquí, con la TSH, o sea, en el funcionamiento de la hipófisis. Entonces esto se va a llamar hipertiroidismo secundario. Y vean ahora, si la TSH está baja y la T3 y la T4 también están bajas, quiere decir que la glándula está funcionando bien. Porque si no está siendo estimulada, pues ella tampoco produce hormona tiroidea. Entonces hay un hipotiroidismo secundario. ¿Estamos claros? Si tienen dudas, pues pregunten. Y así podríamos seguir con diferentes casos, pero no nos vamos a meter y no nos vamos a meter ya con hipertiroidismos o hipertiroidismos terciarios, donde ya el problema viene de más arriba, viene de hipotálamo. Bien, al examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? Normalmente la glándula tiroides no se ve, como es en estos casos. Aquí pues sí ya es prominente. Cuando la glándula tiroides ya se comienza a ver, y sobre todo cuando ya se comienza a palpar, quiere decir que ya está aumentada de tamaño. La glándula tiroides normalmente ni se ve ni se palpa. Entonces, cuando ya la comenzamos a palpar, es porque ya creció un poco. Si estuviéramos en una clase presencial y si entre todo el grupo se examinaran y se tocaran el cuello, van a ver que la gran mayoría, o a la gran mayoría, no se le palpa la glándula. Tal vez saldría uno que otro por ahí al que sí se le toca y ese ya la tendría un poco crecida. Aunque la edad de ustedes jóvenes, pues no es muy probable, pero sí se da. Y de hecho hemos operado varios pacientes jóvenes también. Esto obviamente es un bocio bien evidente. Bien. Ahora, ¿cómo se examina la glándula tiroides? Sientan al paciente y nos colocamos nosotros atrás. Nos colocamos a la espalda del paciente y con el paciente sentado. Como les decía y como vemos acá, la tiroides normal no se logra palpar. Y cuando ya se logra palpar es porque está aumentada de tamaño. Puede estar aumentada por diferentes razones. Hay bocios donde toda la glándula está aumentada, como en la tiroiditis de Hashimoto o en la enfermedad de Graves-Basedow. O puede presentar también 1, 2, 3 o más nódulos que son palpables. Además del examen físico, nos ayuda mucho la ultrasonografía. La ultrasonografía es un arma muy útil, pero muy útil para diagnosticar patologías tiroideas. Nos va a detectar si está agrandada, nos va a detectar si hay nódulos, el número de nódulos que también que están presentes. Entonces, a todo paciente, además del examen físico, también le enviamos una ultrasonografía de tiroides.
Otro examen es el centellograma tiroideo, que es una especie, no es una radiografía, porque no son rayos X, sino que son rayos gamma. Es una gamma cámara. Y las imágenes que nos va a proyectar son como estas que vemos acá. Es como que fuera un punteado. Imagínense que esta imagen es producida haciendo una serie de puntitos negros en una hoja. Nos va a quedar así. Esta es una imagen normal. Esto que vemos aquí es un bocio multinodular. Vean que hay unas zonas más oscuras. Esto quiere decir que hay mayor captación de yodo, de rayos gamma en estas zonas. Aquí vemos que hay 3 nódulos. Vean ahora este que está acá. Esto que tenemos aquí es un nódulo frío. Vean que acá no se dibuja la glándula, pero se ve un área bien clara. Esta es un área que es poco captante o hipocaptante o fría. Entonces esto se llama nódulo frío. Cuando tenemos nódulos que captan más del material, como es esto que está aquí, esto es un nódulo caliente. Los nódulos calientes sugieren que es un bocio o es un nódulo hiperfuncionante y la gran mayoría de veces son benignos, los hiperfuncionantes. En cambio, un nódulo frío, como es esto que vemos acá, un nódulo frío o hipocaptante, generalmente está asociado a malignidad. Esto puede ser un nódulo maligno, esto puede ser un cáncer de tiroides, esto que vemos acá. Y en esta de aquí, vemos que los 2 lóbulos captan más de lo normal. Esto puede ser una enfermedad de Graves, donde toda la glándula está captando mayor cantidad de material, mayor cantidad de yodo radiactivo. Lo que se usa para hacer estos exámenes es yodo radiactivo en dosis bajas. Usamos en dosis altas como tratamiento de cáncer y en dosis bajas para hacer diagnósticos como estos del centellograma. Tenemos otras pruebas diagnósticas. Los centellogramas no los tenemos en el Hospital Sacamil. Estos los enviamos al Hospital Rosales. Ahí hacen centellogramas. Tenemos otras pruebas, como es la estimulación de la TRF o TRH, para ver cómo está funcionando el hipotálamo. Tenemos también pruebas de supresión tiroidea, donde lo que hacemos es tratar de bloquear a la glándula tiroides para ver si ella solita se dispara produciendo hormonas. Tenemos también el CAF, que esto es otra herramienta muy útil y la hacemos ahí en el hospital. Es una citología por aspiración con aguja fina. Es una punción que se le hace a la glándula tiroides para aspirar células de la glándula y estas se ven al microscopio. Y tenemos también los anticuerpos antitiroideos. Estos nos van a servir sobre todo para patologías como la enfermedad de Graves o la enfermedad de Hashimoto, que son enfermedades autoinmunes. Estas son patologías donde la propia glándula como que se atacara a sí misma y la glándula se inflama, crece de tamaño, pero por un problema propio de la misma glándula, porque produce anticuerpos contra sí misma. Esto que vemos acá es cómo se hace un CAF de tiroides. Vean, se funciona con una aguja, se aspira acá una pequeña cantidad de material, esto se pone en una lámina y se ve al microscopio. Esto nos va a reportar si hay células malignas o células benignas. Algunas veces nos puede reportar que la muestra es inadecuada para hacer diagnóstico. Pero en general nos va a reportar si hay células malignas o benignas. Algunas veces se logran identificar qué tipo de células son y nos logra dar un diagnóstico un poco más preciso acerca de qué tipo de cáncer se trata.
Tenemos otras pruebas, como es medir el metabolismo basal, midiendo el consumo de oxígeno. El metabolismo basal es el metabolismo que tenemos a primera hora del día, recién nos hayamos despertado, que hayamos dormido bien, no decir en un posturno que durmieron una media hora y después se levantan, no. Después de una noche de descanso, donde han reposado, todavía están tranquilos, no han hecho ejercicio, no han hecho nada. Estas son condiciones basales del organismo, midiendo el consumo de oxígeno en esas condiciones. Esto no lo podemos hacer en el hospital, por supuesto. Tenemos también la captación tiroidea de yodo. Esto es el centellograma, son las imágenes que vimos. Medir los niveles séricos de T3, T4 y TSH. Esto lo hacemos en el hospital, son los niveles en sangre, cuando pedimos hormonas tiroideas. Y también la captación de T3 por resinas. Esto que vemos acá, por supuesto, todos lo conocen. Esta es la luna. Y en la luna, a través de los años, a través de la historia de la humanidad, muchos le han visto diferentes figuras. En la luna tenemos estas áreas oscuras y estas áreas claras que provocan un cierto contraste. Las áreas oscuras se llaman maria, como que son mares, perdón. Pues algunos han visto algunas figuras. Vean aquí esto, como que es una figura de una carita de un hombre de la luna. Otros lo han visto así, como que fuera la mujer de la luna. Y la que más me gusta, y quizás la que muchos ven más, es esto, como que ven un conejito. Aquí ven las orejitas, la cabeza, el cuerpo y aquí las patitas. Si ustedes le encuentran otra forma, pues magnífico. Y esta es la cara posterior de la luna, la que nunca le vemos, porque siempre le vemos la misma cara. Pero esta es la cara anterior, esto está por atrás. Como ven, tiene una mayor cantidad de cráteres por todos los impactos de meteoritos que le han caído a la luna. Bien, hablando de las masas tiroideas, tenemos masas benignas y malignas. ¿Cuáles son las masas benignas? Tenemos los nódulos o adenomas, el bocio difuso, el bocio multinodular y los quistes. Y en las masas malignas vamos a tener de menor a mayor gravedad el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico o indiferenciado. Así, en este orden. El de mejor pronóstico es el carcinoma papilar y el de peor pronóstico es el anaplásico o indiferenciado. El carcinoma papilar es de los pocos cánceres donde sí podemos hablar de una curación del 100%. Es el más frecuente también, así como estos van de menor a mayor gravedad, también van de mayor a menor frecuencia. Entonces, el más frecuente es el papilar. El cáncer papilar se cura si se diagnostica a tiempo, si se maneja como debe de ser, se hace la cirugía a tiempo y después se da el yodo radiactivo cuando debe ser, el paciente se cura. En el Hospital Sacamil tenemos desde hace ya más de 20 años, en el 2000 fue que comenzamos, se fundó la clínica de tiroides. Fue fundada a iniciativa de un endocrinólogo, el doctor César Saavedra. Ha sido de los mejores endocrinólogos que ha habido en el país. Lamentablemente él falleció en el 2010, pero él fundó la clínica de tiroides. Esta clínica ha estado funcionando en mi oficina durante todo este tiempo. Nos reunimos todos los viernes de 7 a 9 y participa endocrinólogos, cirujano, nos echa la mano también el otorrino y nos echa la mano un médico nuclear, que es el doctor Ramón Rivera Mejía. Ustedes lo van a conocer cuando lleguen al hospital, él es internista,
pero también es médico nuclear y es el jefe de medicina nuclear del Hospital Rosales. Entonces juntos comenzamos con la clínica de tiroides. Desde el año pasado y a raíz de la pandemia, pues ya no nos hemos reunido. Ya lamentablemente pues ya no se ha podido, no se han reanudado las consultas en el hospital todavía, pero ha funcionado de manera excelente. No porque yo sea parte de ella, pero realmente se ha beneficiado mucho al paciente, porque lo vemos de una sola vez en conjunto. Lo ve el endocrinólogo, lo vemos como cirujanos, lo ve el médico nuclear, entonces se le programa el tratamiento de forma integral al paciente. En todos estos años hemos operado una gran cantidad de pacientes. En lo particular es la cirugía que yo más hago. Me he dedicado más a cirugía de cuello, en particular cirugía de tiroides. Y hemos operado pues ya mucho paciente joven, digo como ustedes. Hemos operado externos, hemos operado internos, hemos operado residentes también jóvenes con cánceres papilares. Y gracias a Dios, pues todos han salido. Algunos ya son profesionales también. Recuerdo una que operamos ya hace varios años, lo operamos con DER externo. Posteriormente, bueno, fue residente de medicina interna, se graduó de medicina interna y hace unos años ya es internista. Hubo otra que operamos que ya es cirujano. La operamos siendo interno, salió todo bien, después se fue al Seguro Social, hizo allá cirugía, se graduó como cirujano. Y en fin, hemos tenido varias de cánceres papilares. El papilar, como les repito, es el de mejor pronóstico. Ya al hablar de los otros, ya el pronóstico va disminuyendo. Y tenemos otro tipo de cánceres, que es el carcinoma de células de Hurtle. De el de células de Hurtle, hay unas variantes que son benignas, porque tenemos el adenoma de células de Hurtle y tenemos también el carcinoma. Pero lo principal son estos 4 que ven acá. Al hablar de nódulos tiroideos, tenemos también ciertas indicaciones quirúrgicas. No todos los nódulos tiroideos tienen indicación de ser operados, pero hay algunos que sí las tienen. ¿Cuáles son? Es cuando el CAF es positivo a malignidad. Cuando el centellograma nos reporta que hay un nódulo frío. Cuando evidenciamos la presencia de un nódulo sólido por ultrasonografía. También nódulos solitarios en pacientes menores de 25 años y mayores de 60. Y cualquier nódulo que provoque compresión. Los nódulos tiroideos pueden crecer hacia atrás, toda la glándula puede crecer hacia atrás y provocar compresión de la tráquea, o incluso de la tráquea y el esófago. Esos nódulos que dan compresión sí tienen indicación de ser operados. ¿Qué pacientes están en riesgo de cáncer? Pacientes con antecedentes de radiación en el cuello. Vean, si no es necesario, no se expongan a ser radiados. Vean, como externos, pues les va a tocar y nos ha tocado muchas veces ir a rayos X de tener algún paciente lesionado o en sala de operaciones, se toman centellogramas, nos cae nuestra dosis de radiación. Y a lo largo de la carrera es por demás que no nos irradiamos un poco, pero traten siempre de protegerse. Hay que ser metidos en medicina para aprender, pero cuando se trate de rayos X hay que protegerse. Si van a estar ustedes en el área de rayos X, viendo cómo toman una radiografía, protéjanse atrás del área de unas pantallas donde se coloca el técnico de rayos X, pónganse atrás de esa pantalla también, nadie los va a sacar de ahí, para que no les caiga su dosis de radiación. Si es en sala de operaciones y no están ustedes vestidos con ropa de sala ayudando en la cirugía, de igual manera, pues aléjense y pónganse atrás del técnico, que el técnico siempre va a dar un traje especial para protegerse de la radiación. Entonces, en general, no se expongan a la radiación, sobre todo en el cuello. También sexo masculino. La gran mayoría de pacientes con patología tiroidea son mujeres. Sin embargo, también se ve en el sexo masculino.
Y es más frecuente que si hay algún nódulo de la tiroides, es más probable que sea maligno si el paciente es masculino a si es una paciente femenina. También antecedente familiar de un cáncer de tiroides. Edad mayor de 65 años y menor de 25. Como les digo, hemos operado ya pacientes jóvenes, mujeres, que yo recuerde, no hemos operado ningún paciente hombre, ningún externo ni ningún interno, sino que todas han sido femeninas, menores de 25 años o alrededor de aquí de esta edad. Pero la gran mayoría de pacientes son de edades ya más avanzadas, digamos 50 para arriba. También cuando hay signos de invasión, como puede ser ronquera, dolor, presencia de ganglios agrandados en el cuello. Cuando en el centellograma nos reportan un nódulo frío. Cuando en la ultrasonografía, es esto eco, se evidencia la presencia de un nódulo único y sólido. O cuando se evidencia el crecimiento rápido de un nódulo. En estos casos hay riesgo de que eso sea maligno. No es sinónimo de que sea un cáncer, pero sí hay riesgo de que eso sea maligno. Bien, al hablar de cánceres, ¿qué es lo que vamos a hacer en cada uno de ellos? Si es el cáncer papilar, hay que hacer una tiroidectomía total y disección de los ganglios linfáticos que estén afectados. Y posteriormente se hace una ablación posoperatoria con yodo radiactivo. ¿En qué consiste esto? Como ven acá, se administra por vía oral yodo radiactivo, aproximadamente 4 a 6 semanas post cirugía, porque para entonces ya se habrá depletado el yodo circulante y si han quedado células tiroideas, captarán ese yodo radiactivo. Vean, ¿en qué consiste esto? Lo principal o lo primero que hay que hacer es la cirugía, ir a quitar esa glándula. Y posteriormente, cuando ya pasaron unas 4 a 6 semanas, dar yodo radiactivo. Porque acuérdense que dijimos que queda yodo circulante. A pesar de que no haya glándula, queda yodo circulante en las hormonas tiroideas que quedan circulando, la T3 y la T4. Pasadas unas 4 a 6 semanas, ya dejan de existir hormonas tiroideas y por ende deja de existir yodo circulante. Entonces, aprovechamos la característica que decíamos de que las hormonas, de que las glándulas y las células tiroideas son ávidas de yodo para darles yodo radiactivo. ¿Por qué razón? Vean, en la cirugía uno quita todo lo que se ve, macroscópicamente todo lo que se mira, pero siempre existe la posibilidad de que queden algunas células malignas, que no las veamos. O sea, ya el ojo no alcanza a ver eso. Algunas células tiroideas malignas. Entonces, para ir a eliminar esas células malignas, empleamos el yodo radiactivo. Y como dijimos que las células tiroideas se mantienen hambrientas de yodo, cuando esas células vean, por decirlo así, que les estamos dando yodo, vienen ellas y se lo van a tragar, para ponernos en términos así comprensibles. Pero no se dan cuenta que es un yodo que les va envenenado, porque es un yodo radiactivo. Entonces la célula tiroidea agarra ese yodo radiactivo, lo capta, pero ella sola se quema. Como es yodo radiactivo, entonces ella sola se quema con ese yodo radiactivo. ¿Cómo se da este yodo radiactivo? No crean que es ningún aparato sofisticado. El yodo radiactivo es líquido, se ve como que fuera agua, y se le da al paciente a beber en un vasito de Durapaz. Se ve como que fuera agua. No tiene sabor, ni olor, ni color. Nunca lo he probado, por supuesto, pero sé que no tiene ni sabor ni olor. Entonces, pero eso tiene yodo que es radiactivo. Entonces se le dan unos 30 cc. Ya viene calculada la dosis de yodo. Normalmente la dosis en cánceres va de unos 100 a 200 milicuris. El yodo radiactivo viene en frascos de 200 milicuris.
Y para cánceres se ocupa usualmente de 100 a 200 milicurís. En cambio, para hacer estudios como son centellogramas, se ocupan cantidades mínimas, unos 2, 3, 4 milicurís, son dosis bien pequeñitas. En algunos casos se emplea yodo radiactivo en pacientes hipertiroideos que no responden al manejo médico. Se dan dosis de más o menos unos 20 milicurís. Pero ya en cánceres sí ya son dosis ya elevadas. Como les digo, 100, 150, 175, hasta 200 milicurís. Entonces se le da al paciente a tragarse ese yodo radiactivo. Eso se da en el Hospital Rosales. También lo tiene el Seguro Social. Y a nivel privado hay 2 lugares también donde se administra yodo radiactivo. Después de que se le da la toma de yodo radiactivo al paciente, este queda ingresado por unos 3 días, unos 2 a 3 días, porque el paciente queda radiactivo. Ahora, este es un yodo que se degrada, o una radiación que se degrada rápidamente. Entonces, como el paciente queda radiactivo, se ingresa y se ingresa en unas áreas especiales, son cuartos especiales con paredes de plomo, y se le lleva la comida al paciente, se le pone por debajo de la puerta. Ya tiene hendidura, se le pone por debajo de la puerta y el paciente agarra su platito, cuando termina lo saca y así. No recibe visitas de familiares ni de nadie, esperando que baje esa dosis de radiación. Y cuando ya se le da al paciente, se le indica que durante unos días, 5 o 10 días, depende de la dosis que se le ha dado, no se acerque a niños ni se acerquen a mujeres embarazadas, porque el paciente queda así un tanto radiactivo. Bien, y luego el paciente queda de por vida tomando hormonas tiroideas, porque el paciente ya no tiene glándula tiroides, por lo tanto ya no produce hormonas tiroideas. Entonces queda para el resto de su vida tomando hormonas tiroideas, que es la levotiroxina. Hay varias marcas, es un producto que es barato relativamente. En el hospital, pues generalmente hay, se le da al paciente su tratamiento, pero cuando se acaban, cuando se agotan, pues el paciente tiene que comprarlas. No crean que es un gasto elevado. Las hormonas tiroideas, pues no son tan caras. Bien, en otros tipos de cánceres, ¿qué es lo que se hace? Aparte del papilar, siempre una tiroidectomía total, disección ganglionar, de acuerdo al tipo de neoplasias y a los ganglios que encontremos, una disección radical modificada de cuello si es necesario. Aquí estamos hablando ya de extirpar incluso músculos y otras estructuras de cuello. Son cirugías ya más mutilantes a nivel de cuello. En algunos casos se emplea radioterapia. Hay algunos cánceres donde ya el yodo radiactivo no funciona y aquí ya se emplea radiación. Y siempre la hormona tiroidea, o sea, la levotiroxina, se va a emplear de por vida. Aquí vemos este caso de una cirugía, una paciente que va a ser operada por un bocio. Como ven, es un bocio gigante y es multinodular. Aquí ven que se ve un nódulo, aquí se ven otros nódulos también. Aquí otra vista de la misma paciente. Esto ya es en el transoperatorio de una paciente que operamos. Vean que acá prácticamente ya se despegó la glándula, ya se ligaron los vasos superiores e inferiores. Aquí se alcanza a ver la tráquea, esto que ven acá, son los anillitos traqueales. Aquí lo mismo, vean, aquí está la cabeza de la paciente. Bien, aquí se ve la tráquea, aquí ya movilizamos el lóbulo derecho. Aquí de este lado se ha movilizado el lóbulo izquierdo. Aquí siempre lo mismo, aquí ya se movilizó casi todo. Esta es de una paciente gringa que operamos. Aquí se ve a la tráquea ya más disecada. Aquí siempre de lo mismo. Aquí igual. Y aquí pues ya la glándula extirpada por completo. Bien, aquí la glándula extirpada, aquí se ve, se revisa siempre la hemostasia, pues que no quede nada sangrante.
Aquí alcanzamos a ver la tráquea, este es el cartílago tiroides y por acá el cartílago cricoides. Y acá la membrana cricotiroidea. Estas fotos, valga la aclaración, las tomó el doctor Rivas Santos. Él fue el anestesiólogo y a él le pedí que tomara las fotos durante esta cirugía. Aquí se está colocando un dreno, siempre que operamos tiroides, o la mayor parte de veces que operamos, colocamos un dreno porque existe la posibilidad de que queden algunos vasos sangrantes y nos haga un hematoma a nivel de cuello. Y sabiendo que hay una gran cantidad de estructuras en el cuello, un hematoma nos puede producir compresión de las diferentes estructuras. Entonces se colocan los drenos, se afrontan nuevamente los músculos, vean los músculos, los separamos, o sea, aquí incidimos en medio, los separamos para tener abordaje a la glándula y después los volvemos a cerrar otra vez. Y aquí pues ya como queda, aquí se ha cerrado con grapas. Dicho sea de paso, la cicatriz queda mejor cuando se cierra con grapas, como vemos acá, a que utilizando puntos. Se pueden usar puntos bastante finitos, también un tipo de sutura subcuticular que va por debajo de la piel, donde la cicatriz es mínima. Y aquí vemos cómo queda el dreno fijado a la piel. Bien, ya casi para terminar, otra patología que debemos tener en cuenta es esta, la tormenta tiroidea. ¿En qué consiste la tormenta tiroidea? Vean, esta se puede producir, como les hemos puesto acá, en el posoperatorio inmediato o incluso durante la cirugía, en el transoperatorio. Es una descarga adrenérgica exagerada, es decir, se liberan una gran cantidad de catecolaminas con sus consiguientes manifestaciones, como son hipertensión, taquicardia, agitación, sudoración, etcétera, como respuesta a la extracción de la glándula. Y esto puede ser mortal. Puede pasar muchas veces cuando se extirpa un solo lóbulo de la glándula. Entonces, en el momento de la cirugía y cuando se ha extirpado un solo lóbulo, el organismo siente que le han quitado una porción de la glándula. Entonces, el óvulo o el resto de tejido tiroideo que queda responde liberando una gran cantidad de hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Y esto ocasiona que se libere una gran cantidad de catecolaminas. Se da una descarga adrenérgica y nos presenta las manifestaciones que hemos visto. Se puede presentar también la tormenta tiroidea en el posoperatorio inmediato. Entonces, cuando ya el paciente está en la recuperación, como les digo, lamentablemente, pues ahorita no estamos haciendo casi nada de cirugía de tiroides. Ustedes no están tampoco en el hospital, al menos llegan pocos en los turnos. Pero si los dejan en alguno de los turnos en sala de operaciones y están en la recuperación y ven una paciente o un paciente operado de tiroides, tienen que pegársele y vigilar atentamente los signos vitales. Tienen que ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si el paciente no está agitado, porque en el posoperatorio inmediato se puede presentar la tormenta tiroidea. ¿Cuál va a ser el tratamiento inmediato? Lo principal es esto que ven acá, los beta bloqueadores por vía endovenosa. Puede ser el propanolol o el esmolol. Es esto que vemos acá. Se administran por vía endovenosa de acuerdo al peso, no nos vamos a meter aquí en esto, pero esto es lo principal. Se debe contar, o sea, los anestesistas deben contar y en su maletita que andan con todos sus medicamentos, deben llevar por lo menos un par de ampollas de propanolol o de esmolol para estos casos. En el hospital tuvimos ya hace muchos años una paciente joven de 20 tantos años que en el posoperatorio inmediato, estando en la recuperación, comenzó a presentarnos una tormenta tiroidea recién operada. Se percataron, el personal de sala de recuperación se dio cuenta de eso, llamaron
Y el doctor Saavedra, que como les decía, fue el fundador de la clínica y él ya falleció, llegó inmediatamente a recuperación, se le dio el tratamiento adecuado y la paciente no llegó a presentar una tormenta tiroidea. Se quedó nada más con lo primero. Nosotros dimos en llamarle que había tenido como un chubasco tiroideo, porque no desarrolló la tormenta total. Tuvimos otra paciente que en el transoperatorio, mientras la estábamos operando en sala de operaciones, comenzó a presentar esas manifestaciones. El doctor Rivas Santos era el anestesiólogo, él se percató, inmediatamente se le pusieron sus ampollas. Entonces se logró controlar la situación. Y hemos tenido un par de casos más. No es muy frecuente. Digamos que se presenta quizás uno por año o uno cada 2 años. Ninguno se ha complicado, se ha logrado controlar a tiempo, pero es una patología que hay que tenerla muy en mente. Si no piensan en eso, puede pasar desapercibida y puede ser mortal. Se emplean otros medicamentos como es el PTU, que es propiltiouracilo, Lugol al 1%. Esto se emplea sobre todo antes de la cirugía. Si nosotros preveemos que un paciente puede llegar a desencadenar una tormenta tiroidea, por ejemplo, un paciente hipertiroideo, un paciente que ya sabemos que produce hormona tiroidea en exceso, ese paciente es candidato a llegar a desencadenar una tormenta tiroidea. Entonces, antes de operarlo, unos 5 días antes, se comienza a preparar con Lugol. Este es yodo. Entonces se le da una cierta cantidad de gotas cada 8 horas para tratar de suprimir la función tiroidea, de tal manera que al llegar el día de la cirugía, el riesgo se haya disminuido. Y se emplean también esteroides, como la hidrocortisona o dexametasona, ya para tratar de controlar la tormenta tiroidea. Pero como les repito, lo principal, lo básico es esto, son los beta bloqueadores. Bien, y eso sería lo último. Esto que vemos acá es el observatorio de la Asociación de Astronomía. Esta que está acá es la cúpula principal, tiene el telescopio principal y aquí pues hay otras cúpulas también. Aquí ven otra vista del observatorio, que hay otras cúpulas también en estas que están acá. Y hay un radiotelescopio ahí pequeño también. Este es el telescopio espacial Hubble. Este está en órbita, tomando fotos continuamente y ha mandado unas fotos impresionantes en lo que tiene de estar en órbita y de estar funcionando. Y esto es un transbordador espacial. Ahorita esto pues ya no existen, ya se utiliza otro tipo de naves, pero estos fueron los que lo pusieron en órbita e hicieron varios viajes para hacer reparaciones también del telescopio. Bien, jóvenes, eso sería todo. Si tienen preguntas, dudas, todo está claro. Doctor, Ajá. ¿en qué casos se va a hacer nada más la tiroidectomía parcial? Cuando tenemos un nódulo hiperfuncionante, donde es una patología benigna y se logra identificar un nódulo hiperfuncionante, es decir, un paciente que es hipertiroideo, que produce hormonas. No me metí mucho en eso porque es más patología de medicina, pero muy buena la pregunta. Cuando tenemos un paciente hipertiroideo, puede ser porque toda la glándula produce hormona tiroidea, toda la glándula completa. O puede ser que tengamos solo un nódulo que es hiperfuncionante, un nódulo caliente, como vimos en unas imágenes. Si es toda la glándula, se puede quitar toda la glándula. Va a haber que hacer una tiroidectomía total. No por cáncer, sino que por una patología benigna, pero porque toda la glándula funciona mal. Si es solo un nódulo hiperfuncionante, entonces quitamos solo el nódulo o solo ese lóbulo. Solo el lóbulo tiroideo donde está el nódulo hiperfuncionante. Entonces, en ese caso, quitamos solo un lóbulo, pero queda el del otro lado. Así el paciente continúa produciendo sus propias hormonas tiroideas. Entonces, en esos casos es que se hace. Cuando son cánceres, vea, cuando ustedes vayan a leer, les recomiendo para esta clase el capítulo de Saviston, ahí está muy bien el tema en el Saviston. Cuando ustedes vayan a leer
van a ver que al hablar del manejo de cáncer de tiroides hay algunas controversias. Algunos opinan que se debe quitar solo el lóbulo donde está el cáncer. Nosotros, como clínica de tiroides, adoptamos desde hace muchos años que cuando es un cáncer localizado en un lóbulo, quitamos toda la glándula. ¿Por qué razón? Porque nos topamos con muchas sorpresas en que en el lóbulo que aparentemente estaba sano, después aparece que también había un cáncer. Entonces, por eso mejor preferimos ser agresivos desde el inicio y quitar toda la glándula. Pero algunos cirujanos, ustedes van a ver, pues tienen esa conducta de quitar únicamente un solo lóbulo. Pero en general la indicación es esa, cuando es un lóbulo hiperfuncionante que produce hipertiroidismo. Ahora bien, eso se manejan durante 2 años con manejo médico. O sea, el endocrinólogo trata de controlarlo durante 2 años. Si en 2 años no se logra controlar ese lóbulo hiperfuncionante, entonces se recurre a la cirugía. Entonces entramos nosotros y tenemos que quitar ese lóbulo. Bien, ¿otra pregunta? Sí se les van a dar. De hecho, mañana ya les voy a mandar el link. Bueno, ya no me lo han enviado, pero el doctor Martínez Melara ya me confirmó, les va a dar clase mañana y pasado a las 7:30, 7:30 de la noche. Ahora bien, en el examen les va a entrar lo que se les dio hasta el día viernes. El día viernes les dieron las de trauma craneoencefálico y vértebro-medular. Entonces, hasta ahí, que esa clase, si ustedes ven en el calendario, estaba anotada para el tercer parcial. Pero esa le va a entrar para este parcial. No les van a entrar las de trauma abdominal ni las de abdomen agudo. Esas serían hasta para el tercero, las que iba a dar el doctor Piche. Sino que les van a entrar todas las que se dieron hasta el viernes. Vean, el doctor Martínez Melara, como él tiene una gran cantidad de clases, a veces él adelanta alguna, retrasa otra, siempre nos pasa lo mismo. Al final sí se las da todas las clases y muy buenas. Entonces, les va a entrar hasta lo que les dio la semana pasada. Ya las que les va a dar mañana y pasado, esas ya no entran. Pero respondiendo a tu pregunta, sí se les va a dar. Si todavía no se les ha dado, sí se las va a dar. Bueno, por nada. Bien, si no tienen más preguntas, pues muchas gracias. Estudien y esperemos que salgan bien en el examen. Gracias, doctor. Bueno, Gracias. jóvenes. Doctor. Gracias a Doctor. ustedes. Gracias. Bueno.